el esquema del balance de apertura. ¿Se acuerdan? Porque en el ejercicio nos pide que nosotros podamos hallar el patrimonio neto, pero en el título general de la tarea 6 nos pide también elaborar el balance de apertura en el esquema T. Por lo tanto, vamos a estar utilizando este esquema que consiste en una T grande, ¿verdad? Como ustedes están viendo, que hacia la izquierda, ¿se acuerdan que corresponde al debe? Y hacia la derecha corresponde al haber. Hacia la izquierda nosotros vamos a denominarle activo y hacia la derecha le vamos a denominar pasivo. ¿Por qué? Porque por principio de partida doble, en cuanto a los elementos patrimoniales, los activos siempre van a iniciar debitándose, los pasivos y las cuentas del patrimonio neto van a iniciar acreditándose, ¿sí? Por ese motivo. Bien, entonces nuestro ejercicio nos decía que la empresa de Jessica nos describía, eh, digamos, la composición patrimonial de la empresa de Jessica. Dinero, dinero en efectivo nos dice que tiene 23 millones. Por eso ustedes están viendo que tenemos la primera cuenta, que es la cuenta caja. Cuenta caja, 23 millones de guaraníes, por eso ven ustedes ahí. Luego, también nos dice que Jessica tiene una computadora, pero la computadora es un, es un activo, pero es un activo no corriente. Otro activo no corriente es también el terreno. Y al último nos dice que tiene también mercaderías. Por eso es que nosotros primero vamos a colocar lo que sería IVA crédito fiscal que contiene las mercaderías y después la cuenta mercaderías. Y a continuación vamos a colocar equipos de informática y el terreno. ¿Por qué? Porque siempre vamos a hacer nuestro balance ordenando las cuentas de lo más dinámico a lo menos dinámico. Y vamos a ir ordenando primero los que son activos corrientes y al último vamos a colocar los que son activos no corrientes. Pero nosotros esa clasificación no vamos a poner todavía aquí cuando es en esquema T. Eso directamente vamos a tener en cuenta cuando hagamos el balance general clasificado. Bien, tenemos entonces primero, aquí justamente voy a colocar primero, IVA crédito fiscal y después voy a colocar mercaderías. Aquí voy a cambiar de lugar esto para que pueda estar de lo más dinámico a lo menos dinámico, ¿verdad? Entonces esto voy a borrar. Ahí está. Entonces queda primero caja, después voy a colocar IVA, pero ustedes están viendo que hay dos tipos de IVA. Uno es IVA crédito fiscal 10% y el otro es IVA crédito fiscal 5%. ¿A qué se debe eso? Esto se debe a que tenemos más abajo el cálculo auxiliar. Tenemos el IVA de las mercaderías. ¿Por cuánto nos decía que posee mercaderías? Jessica, por valor de 14.980 un ratito,
14.982.000. Y para que nosotros podamos hallar el monto sin IVA, tenemos que hacer dividido 1.1. Entonces, por eso tenemos 14.982.000 dividido 1.1 y eso nos da como resultado 13.620.000. Para hallar el IVA crédito fiscal, que es del 10%, el que está contenido en el monto de las mercaderías, vamos a hacer 14.982.000 dividido 11 para hallar el IVA. Ya tenemos el importe de mercaderías. Entonces ese importe yo ya puedo colocar en donde anoté mercaderías, en la misma dirección. 13.620.000. Luego me fijo en lo que es equipos de informática. Equipos de informática que tiene un valor de 6 millones de guaraníes con su IVA incluido. Por eso voy a hacer dividido 1.1 para hallar el monto de equipos de informática. Y me da 5.454.545. Ustedes, si es que tienen sus calculadoras o tienen otra máquina para poder realizar los cálculos, igual pueden ir haciendo, y cualquier duda o algo que no les coincida a ustedes, entonces ya van preguntando. Aquí, por ejemplo, este número, si es que ustedes hacen con la ayuda de sus calculadoras, les va a salir un número con decimales y ahí nuevamente volvemos a aplicar lo que sería, si después de la coma tenemos un número del 0 al 4, no vamos a redondear nuestro número, pero si tenemos después de la coma un número que sea 5 o superior a 5, ahí sí ya tenemos que redondear, como se dice, una unidad más. Tenemos que agregar a nuestro número entero. Luego hallamos el IVA crédito fiscal contenido en equipos de informática y hacemos 6 millones dividido 11. Y eso va a ser igual a 545.455. Luego también me dice de que Jessica posee un terreno. Jessica posee un terreno. Y según la reglamentación, según la ley actual, ¿cuánto por ciento de IVA contiene el terreno? Contiene 5% de IVA. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que la totalidad del valor del terreno está gravado por el IVA. Solamente el 30% del valor del terreno está gravado por el IVA. O sea que no es la totalidad. Sería 30% está gravado por el IVA 5% y 70% está exento. ¿Sí? Nosotros, cuando hacemos el balance de apertura, necesitamos saber cuánto es ese IVA 5% que está contenido en el valor del terreno. ¿Cómo vamos a hallar entonces? Bajo esa premisa de que solamente el 30% está gravado, lo que vamos a hacer es multiplicar 62 millones por 30% para poder saber qué cantidad es lo que está gravado por el IVA 5%. Y nos da 18.600.000. Y para hallar el IVA crédito fiscal del 5%, que está contenido en este 18.600.000, lo que vamos a hacer es hacer una división con el número 21. ¿Se dan cuenta ahí la diferencia? Cuando un monto está gravado con el IVA al 10%, si nosotros queremos hallar IVA crédito fiscal 10%, nosotros hacemos dividido 11. Pero en este caso, al tener IVA crédito fiscal 5%, lo que vamos a hacer es
dividido 21. Vamos a hacer ahí. Entonces, ahí obtenemos 885.714. Y más de algunos se preguntarán, ¿y por qué no hacemos 18.600.000 por 5%, verdad? No funciona de esa manera, porque según la ley, el IVA ya tiene que estar incluido dentro del precio del producto o del servicio. Por lo tanto, si yo hago por 5%, voy a sobrevalorar ese bien o ese servicio. Entonces, si ya está contenido adentro, como manda la ley, entonces tengo que extraer de ese total. Por eso hacemos dividido 21 cuando es 5% y cuando es 10% hacemos dividido 11. Bueno, entonces IVA crédito fiscal va a ser 885.714. ¿Y cómo vamos a saber el monto del terreno, el valor del terreno sin el IVA? ¿Cómo vamos a saber? Vamos a hacer la resta. 62 millones, que es el valor total, le vamos a restar el monto del IVA, 62 millones menos 885.714, y eso nos da un resultado de 61.114.286. Todas las fórmulas que ustedes necesiten, aquí pueden estar fijándose en esta parte, las fórmulas que voy utilizando para poder resolver las operaciones. Bien, entonces ya tengo el monto de mercaderías, ya coloqué monto de equipos de informática que es 5.454.545. Coloco ese importe en la parte donde puse equipos de informática. Coloco también el monto de IVA crédito fiscal 5%, que es 885.714, y el monto del terreno, que es de 61.114.286, que es el importe sin IVA. Y para mi IVA crédito fiscal del 10%, ¿cómo voy a hacer? Tengo que sumar el IVA de las mercaderías y el IVA de los equipos de informática. Entonces, vamos a ver nuevamente ese cálculo. El IVA de las mercaderías, que es 1.362.000 más 545.455. Y eso en total me da 1.907.455. Este es el importe entonces de mi IVA crédito fiscal. Luego, ¿qué tengo que hacer? Una vez que yo ya tengo totalizado mi activo, entonces ya puedo sumar, o sea que ya consigné todas las cuentas del activo y ya puedo sumar total activo, sumo todos los importes de las cuentas del activo y ese total que me da voy a cerrar con doble raya, como aparece aquí. Cierro con doble raya y después voy a buscar los pasivos. En el ejercicio me decía de que las mercaderías se compraron a crédito. Aquí dice según factura crédito, por el cual se firma un pagaré con vencimiento a 60 días. Ahí la empresa de Jessica ya tiene una deuda. Ya tiene una deuda por el total de las mercaderías que viene a ser 14.982.000. Así completo con el IVA incluido viene a ser
documentos a pagar. ¿Por qué va a ser documentos a pagar o documentos por pagar? Porque cuando una empresa contrae una deuda firmando pagaré, sí o sí se utiliza la cuenta documentos por pagar. Y ese documento se firma por el total en este caso, por el total de las mercaderías. No, ahí ya no hay necesidad de excluir el IVA. Entonces, en el pasivo, en primer lugar voy a colocar documentos por pagar, por el total de importe de la mercadería. Pero, ¿qué más me dice mi ejercicio? De que ese pagaré se tiene que pagar a 60 días. A 60 días y con un interés del 2% mensual. ¿Alguien sabe cómo se halla el interés de este ejercicio? Bueno, voy a colocar aquí un cálculo de interés. El interés tiene una fórmula que es C por I por N. Seguramente alguien de ustedes ya maneja esta fórmula del interés. C por I por N. ¿Cuánto va a ser C? C viene a ser el total del importe de las mercaderías. En este caso, C significa capital. El total de lo que está debiendo Jessica, ¿verdad? Entonces, capital va a ser 14.982.000. ¿Por cuánto va a ser el interés? El interés siempre se expresa en porcentaje. En este caso, el 2% nos dice. ¿Cómo sería el 2%? Nos dice mensual. Entonces, va a ser, si es que está expresado en porcentaje, sí o sí cuando vamos a hacer la multiplicación, conviene más hacer el porcentaje dividido 100, 2 dividido 100 en este caso. Entonces podemos hacer nosotros en nuestra calculadora 2 dividido 100 y eso ¿cuánto nos da? 0,02 por n. N, ¿qué viene a ser? N significa tiempo. ¿En cuánto tiempo va a pagar o tiene que vencer este pagaré? En 2 meses. Nos dice en 60 días en realidad. Pero nosotros tenemos que saber de que el interés y el tiempo, la I y la N, tienen que hablar un mismo lenguaje, tienen que estar en una misma unidad de tiempo. Si el interés está en mensual, entonces el tiempo también tiene que estar en mensual. Si el interés está en anual y mi tiempo, por ejemplo, está en días, tengo que pasar a anual también. O sea que en este caso, 2% mensual me dice mi ejercicio. Entonces, el tiempo que el ejercicio me da en días, tengo que pasar a mes. 60 días para pasar a mes. Ustedes saben que tengo que hacer dividido 30 y eso me da 2 meses. 2 meses significa eso. Luego voy a realizar la multiplicación. Voy a hacer acá un cálculo auxiliar. 14.982 por 0,02 por 2.
y eso me da 599.280. Bien, entonces, realizando esa operación, ¿qué es lo que obtengo? El interés. ¿Pero qué clase de interés es? El interés que ha de pagar Jessica cuando llegue el momento del vencimiento de su pagaré. Entonces, ese interés por pagar de Jessica se convierte también en un pasivo. Es una obligación de Jessica. Y por eso tenemos aquí interés a pagar, o si no se puede poner también interés por pagar. Igual, una de las dos cuentas se puede utilizar. 599.280. Por eso también tenemos en el pasivo. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no tenemos otro pasivo que anotar. Por lo tanto, vamos a sumar nuestros pasivos. Así como sumamos los activos, también tenemos que sumar los pasivos. Colocamos una raya de suma, sumamos los pasivos y nos da 15.581.280, que es el total pasivo. Una vez que nosotros ya tenemos el total pasivo, ¿qué nos facilita eso? Nos facilita para poder hallar nuestro patrimonio neto. Y siempre cuando estamos en un balance de apertura, la diferencia entre activo menos pasivo va a ser igual al capital. Y patrimonio neto va a tener una cuenta que es capital. Entonces nosotros vamos a hacer 105.982.000 menos 15.581.280 nos da un capital de 90.400.720. ¿Van siguiendo ustedes eso? Aquí puedo hacer también un cálculo. Voy a poner patrimonio neto es igual a activo. Voy a poner nomás ya A menos P. Entonces, patrimonio neto va a ser, es igual a 105.982.000 menos 15.581.280. Sería nuestra ecuación patrimonial. Y ahí vamos a hallar el resultado. Voy a hacer 105.982.000 menos 15.581.280. Y eso me da 90.400.720. ¿Sí? Y ese va a ser el monto del capital. Por eso, en capital nosotros ya tenemos ese monto aquí. Y para cumplir con la igualdad, el principio por partida doble, nosotros volvemos a sumar
total pasivo y patrimonio neto. Sumamos 15.581.280 más 90.400.720 y eso nos da el mismo resultado que el total activo, 105.982.000. ¿Sí? Y ahí igualamos nuestro balance de apertura. Todo balance de apertura mínimamente tiene que estar firmado por el contador y por el propietario. En este caso, yo les puse un ejemplo. Dice ejemplo, Heriberto Barreto, que va a ser el contador, pero la propietaria va a ser para todos Jessica Noemí Ayala Benítez. Y la parte donde yo puse ejemplo, ustedes cada uno tienen que colocar sus nombres, ¿sí? Esa parte ya saben ustedes. Donde dice contador, van ustedes reemplazando por sus nombres. Muy bien, ahora pasamos al ejercicio número 2. Ejercicio 2. Les voy a leer el ejercicio 2. Nos dice la casa comercial de la señora María Isabel Portillo Godoy posee en bienes, derechos y obligaciones los siguientes valores. Dinero depositado en cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento, 80 millones. Eso ya es depositado en el banco. Por eso ustedes aquí en el desarrollo ya tienen Banco Nacional de Fomento, cuenta corriente, porque tenemos que poner el nombre del banco y la modalidad del depósito también. 80 millones, nos dice ahí. Después nos dice nuestro ejercicio, muebles para uso del negocio, 26.400.000 IVA incluido. Nos da también el número de la factura. Aire acondicionado. Un aire acondicionado por valor de guaraníes, 5.280.000 IVA incluido. Y una camioneta por valor de guaraníes, 115.500.000 IVA incluido. Y tenemos que hallar el monto del capital. Tiene en total 4 bienes. Tiene en total. Pero si nosotros leemos bien el ejercicio, en la parte de muebles nos dice según factura crédito. Por el aire acondicionado nos dice factura contado. Y por la camioneta no nos dice crédito ni contado, pero nosotros vamos a considerar que es también al contado, ¿sí? No dice en realidad aquí, pero nosotros vamos a considerar que es al contado. Cuando nos dice factura crédito significa que la empresa está debiendo por ese producto, en este caso, por los muebles. Entonces, sin firmar pagaré. Muebles y equipos. Aquí vamos a invertir nuevamente las cuentas. Voy a colocar muebles y equipos y más arriba voy a colocar IVA crédito fiscal porque es más dinámico el IVA crédito fiscal. Y aquí también bien, entonces cada bien que nos va citando en ese ejercicio tiene IVA incluido. Primero los muebles.
nosotros necesitamos hallar el monto de muebles y equipos sin IVA. Entonces hacemos 26.400.000 dividido 1.1 y eso nos da un resultado de 24 millones. Para hallar su IVA crédito fiscal, en este caso va a ser IVA crédito fiscal 10%. Vamos a utilizar esta fórmula, 26.400.000 dividido 11 para hallar el monto del IVA, 2.400.000. A ese aire acondicionado nosotros le vamos a denominar bajo la cuenta instalaciones. Si se trata también de ventiladores, extintores, todo eso se trata de instalaciones. Entonces, instalaciones, que se trata del aire acondicionado, vamos a hallar su monto sin IVA, 5.280.000 dividido 1.1 y eso nos da un resultado de 4.800.000. El aire acondicionado tiene IVA incluido del 10%. Entonces, vamos a hallar de la siguiente manera. 5.280.000 dividido 11. Y eso nos da un resultado de 480.000. La camioneta que posee la empresa también tiene IVA crédito fiscal del 10%. Entonces nosotros vamos a excluir ese monto del IVA de la camioneta y vamos a hallar el monto primero de rodados. A la camioneta y todo lo que sea bien que sirve para el transporte le vamos a llamar rodados, ¿sí? Esa es la cuenta que vamos a utilizar. Puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser un colectivo. Ustedes van a tener más y más ideas, ¿verdad? Pero todo lo que sirve para como medio de transporte le vamos a llamar rodados. Entonces, por eso tenemos aquí la cuenta rodados. 115.500.000 dividido 1.1 para poder hallar monto sin IVA y eso nos da como resultado 105 millones. Para su IVA crédito fiscal, nosotros tenemos que dividir 115.500.000 dividido 11 y eso nos da como resultado 10.500.000. Así terminamos el listado de bienes que posee esta empresa. Pero para que nosotros podamos anotar el monto total del IVA crédito fiscal, nuevamente tenemos que sumar todos los IVA que nosotros hemos hallado. El IVA de muebles y equipos, el IVA de instalaciones y el IVA de rodados. Entonces sumamos aquí los tres importes y el total IVA crédito fiscal nos da 13.380.000 guaraníes. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar los importes al lado de cada cuenta del activo. Voy a fijarme otra vez si el monto del IVA está bien. 13.380.000, sí, me coincide con este importe. Voy a ir revisando otra vez los importes de las cuentas, muebles y equipos, 24 millones, instalaciones, 4.800.000 y rodados, 105 millones. Todos son importes sin IVA. Bueno, hasta ahí el listado de bienes que posee esta empresa. Entonces, no teniendo más nada a su favor, nosotros ya podemos sumar para poder hallar el total activo. En este caso, el total activo nos da 227 millones
180.000. Ahora nosotros vamos a preguntarnos, ¿cuáles son los pasivos de esta empresa? Y según el ejercicio, esta empresa tiene una deuda. No nos dice específicamente que tiene una deuda por tal cosa, pero de acuerdo a los documentos que nosotros recabamos de esta empresa, nos percatamos de que los muebles y equipos se han comprado a crédito. La factura es factura a crédito. No firmó ningún pagaré, pero tiene una factura a crédito. Entonces, cuando una empresa se endeuda por ya sea muebles, instalaciones, rodados u otros artículos y no firma pagaré, así como es este caso, nosotros vamos a utilizar una cuenta que se llama acreedores varios, ¿sí? Acreedores varios. Va a ser la cuenta que vamos a utilizar. Ya no vamos a utilizar aquí documentos por pagar porque no se firmó pagaré, ¿sí? Y algunos dirán, ¿y por qué no utilizamos proveedores? ¿Verdad? Proveedores es una cuenta del pasivo que se utiliza solamente cuando se compra mercaderías. Atiendan bien esa diferencia. Cuando se compra mercaderías a crédito. Y mercaderías que eran artículos para la venta. En este caso, los artículos que se compraron no son para la venta, son para uso del negocio. ¿Entienden? Hagan siempre esa diferencia. Muebles y equipos, instalaciones, rodados son para uso del negocio. Y cuando no se firma pagaré para poder adquirirlos, se utiliza la cuenta acreedores varios, ¿sí? ¿De dónde nosotros vamos a interiorizarnos para poder saber el monto de acreedores varios? Viene a ser el total de esa factura a crédito, con el IVA incluido. Y esa factura a crédito con el IVA incluido de muebles y equipos constituye un total de 26.400.000 guaraníes. No va a pagar nada de interés, no nos dice nada de eso del ejercicio, entonces solamente tenemos ese pasivo. Por lo tanto, podemos totalizar pasivo y nos da un total de 26.400.000 guaraníes. Una vez que nosotros ya tenemos el total pasivo, ya nos facilita para poder utilizar la ecuación patrimonial y hallar el patrimonio neto. Entonces, voy a colocar también en un apartado mi cálculo auxiliar de patrimonio neto. Bueno, el activo $227.180 menos 26.400.000.